Hay historias que se cuentan para asustar, y otras porque alguien necesita que las recuerdes. Hoy no hablaremos de monstruos inventados, sino de tragedias reales que se convirtieron en leyendas. Personas cuyo dolor fue tan profundo que cruzó la frontera entre la vida y la muerte. Y todas tienen algo en común. El verdadero horror no empezó cuando se volvieron fantasmas, sino mucho antes, cuando aún respiraban. Parte 1. El amor que se negó a morir. Empecemos por algo que todos creemos entender. El amor. Nos dicen que el amor todo lo puede, que es más fuerte que cualquier cosa. Pero ¿qué pasa cuando el amor se niega a aceptar la muerte? Cuando alguien ama tanto que su espíritu se aferra al mundo solo para estar cerca de quien adoraba. Estas son historias sobre vínculos que ni siquiera la tumba pudo romper. Maenak esperó en el muelle, Ati Bangkok, principios de 1820, en el pequeño pueblo de Praanong. Su esposo Mac había partido a la guerra meses atrás, y ella estaba embarazada cuando se fue. Lo que Mac no sabía es que Nak murió durante el parto. Ella y el bebé. Una tragedia silenciosa que nunca llegó a sus oídos mientras luchaba lejos de casa. Cuando Mac finalmente regresó, agotado y cubierto de polvo del camino, lo primero que vio fue a Nak. Estaba ahí, en el muelle de madera junto al canal, sosteniendo a su bebé, sonriendo de esa forma suave que él recordaba en las noches frías de campaña. Ella lo recibió con los brazos abiertos. Le preparó arroz pegajoso con mango, su plato favorito. Encendió las velas en la casa. Le habló con esa voz dulce que había extrañado durante meses. Todo era cálido. Todo era normal. Todo era exactamente como Mac lo recordaba. Pero los vecinos guardaban silencio. Cuando Mac caminaba por el mercado, la gente apartaba la mirada. Las madres agarraban a sus hijos y cruzaban al otro lado del camino. Nadie se acercaba a su casa. Los rumores corrían como agua por los canales. Nak había muerto hace meses. Lo que Mac tenía en casa no era su esposa. Los ancianos le suplicaron que fuera al templo, que hablara con los monjes. Pero Mac los ignoró. Él confiaba en lo que veía, en lo que sentía. El calor de su hogar, las caricias de su esposa, la risa de su hijo. Eso era real. Lo demás eran supersticiones de gente envidiosa. Hasta aquella noche. Nak estaba preparando la cena en el muelle. Dejó caer una lima al agua, debajo de las tablas de madera. Y en lugar de agacharse para recogerla, sus brazos se estiraron. No como los brazos de una persona. Se alargaron de forma imposible, antinatural, reptando debajo de la casa como serpientes hasta alcanzar la fruta. Mac lo vio todo. Y en ese momento, entendió que los vecinos tenían razón. Huyó llorando al templo, temblando de miedo y dolor. Y cuando Nak se dio cuenta de que Mac se había ido, de que finalmente sabía la verdad, algo dentro de ella se rompió. El espíritu que había mantenido una apariencia dulce y tranquila explotó en furia. Rugía de dolor, atormentando a cualquiera que pasara cerca de la casa. Los aldeanos estaban tan aterrorizados que planeaban abandonar el pueblo por completo. Todo terminó cuando llegó el monje Seto. Mediante un poderoso ritual, le habló al espíritu de Nak. No con violencia, sino con compasión. Le dijo que su amor había sido hermoso, pero que retener a los vivos en el mundo de los muertos solo traía sufrimiento. Nak finalmente escuchó. Se soltó. Sus cenizas fueron selladas en un frasco sagrado que hasta hoy se conserva en el templo de Wat Mahabut. Hay quienes dicen que si te acercas al frasco en silencio, todavía puedes oír un suave llanto. No de miedo, de despedida. Okiku contaba platos en la oscuridad. Japón, período Edo, siglo XVII. En el castillo de Himeji servía una joven llamada Okiku, encargada del tesoro más valioso de la casa. Un juego de 10 platos de porcelana heredados, tan antiguos que se consideraban sagrados. Okiku los limpiaba cada día con un cuidado casi religioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre 10. Siempre completos. Su amo, el samurái Aoyama Tesan, la deseaba. Él le hacía insinuaciones que ella rechazaba con respeto, pero con firmeza. Okiku valoraba su honor por encima de todo, y Aoyama era un hombre casado. Pero el rechazo no hizo más que intensificar su obsesión. Hasta que un día, Aoyama decidió que si no podía tenerla por voluntad propia, la tendría por miedo. Escondió el 10º plato. Y cuando Okiku fue a hacer su conteo diario, su mundo se derrumbó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Contó de nuevo, con las manos temblando. 9. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Revisó cada rincón, cada estante. Nada. El plato había desaparecido. Aoyama la llamó esa misma tarde. La acusó de robo. Un delito que en esa época se pagaba con tortura y muerte. Okiku juró que no lo había tocado, que los había cuidado como siempre. Pero Aoyama se inclinó cerca de ella y le susurró un trato. «Sírveme como una esposa debe servir a su esposo, y te perdonaré». Okiku se negó. Defendió su honor y su verdad hasta el final. Enfurecido por la humillación, Aoyama la golpeó hasta que apenas podía moverse. La arrastró por los pasillos del castillo hasta el pozo del patio. Y sin una palabra más, la empujó hacia la oscuridad. Su cuerpo se hundió en el agua helada, pero su espíritu no. Poco después una voz comenzó a surgir del pozo cada noche. Suave al principio, luego más clara. Una mujer contando en voz baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces, un grito desgarrador que helaba la sangre. El 10º conteo nunca llegaba. Pero sí llegaba para Aoyama. En su habitación, en la oscuridad, sentía el aliento frío de Okiku en su oído. Y oía el número que ella nunca pudo decir en vida. 10. La culpa lo consumió. El conteo nunca se detuvo. Y Aoyama finalmente abandonó el castillo, enloquecido, perseguido por la voz que nunca podría silenciar. Lady Dorothy vivió 6 años en una sola habitación. Inglaterra, Norfolk, década de 1720. Su nombre completo era Lady Dorothy Walpole, y alguna vez fue conocida por su calidez y su risa fácil. Se casó joven con Charles Townshend, un hombre influyente. Al principio parecía un buen matrimonio. Tuvieron hijos, organizaban cenas. La vida en Rainham Hall era próspera, hasta que Charles descubrió que Dorothy se había reunido en secreto con un antiguo admirador. Solo una conversación, una carta, nada que pudiera probarse como infidelidad. Pero para Charles, eso no importaba. Lo llamó traición, humillación pública, y decidió que Dorothy pagaría por ello de la forma más cruel posible. No la mató, no la expulsó. Hizo algo peor. La borró. A Dorothy se le prohibió salir de su habitación. No podía recibir visitas. No podía escribir cartas. Y lo más devastador de todo, le arrebataron a sus hijos. Podía oírlos jugando en los pasillos, sus risas resonando por la casa, pero nunca se le permitió acercarse a ellos. Vivía en la misma casa donde su familia cenaba. Reía y seguía adelante. Pero ella estaba completamente apartada, una prisionera en su propio hogar. Los meses se convirtieron en años. 6 largos años en los que Dorothy se fue apagando lentamente. El vestido de seda marrón que vestía perdió su brillo. Su piel se volvió pálida como la cera. Sus ojos, que alguna vez fueron brillantes, se hundieron en su rostro. Y para cuando murió dentro de esa habitación, ya se había convertido en una sombra de sí misma. Pero Rainham Hall no la liberó. En 1936, unos fotógrafos que documentaban la casa capturaron algo inexplicable. Una figura descendiendo por la gran escalera. Una mujer con un vestido marrón, el rostro pálido y las cuencas de los ojos oscuras y vacías. Es una de las fotografías de fantasmas más famosas de la historia. Desde entonces, los visitantes han reportado verla deslizarse por los pasillos cerrados, silenciosa e ingrávida, todavía atrapada en la casa que fue su prisión. Parte 2. La mente rota. Ahora subimos de nivel, porque lo que viene no es tristeza, es incomodidad. Es el tipo de horror que no necesita sangre para hacerte sentir vulnerable. Estas son historias sobre personas que fueron empujadas tan lejos, abusadas tan profundamente, y que algo dentro de ellas se rompió para siempre. María Lavo era madre. Filipinas, década de 1980. Era joven, tenía 2 hijos pequeños y un esposo que trabajaba en los campos. No tenía mucho dinero, así que cuando le ofrecieron trabajo en el extranjero como niñera, lo vio como una bendición. Podría enviar dinero a casa, darles a sus hijos la educación que ella nunca tuvo. Partió con esperanza. La casa donde trabajaba era grande y elegante, pero su empleador era cruel, exigía perfección en cada tarea, en cada segundo del día. El más mínimo error se castigaba con gritos y humillaciones. Y una noche cruzó la línea. La agredió sexualmente, no una vez, repetidamente. Le recordaba a diario que estaba por debajo de él
que no valía nada, que debía agradecerle por tener trabajo. María soportó el abuso durante años. No podía regresar a casa siendo un fracaso. No podía decirle a su familia lo que estaba viviendo. La vergüenza era demasiado grande. Así que lo guardó todo dentro, cada golpe, cada insulto, cada noche de terror, hasta que su mente ya no pudo más. Una mañana, María se desplomó en la cocina. En el hospital los médicos notaron signos preocupantes: lagunas en la memoria, entumecimiento emocional, episodios donde parecía estar en otro lugar. Pero ella no hablaba, solo miraba al vacío. La agencia la envió de regreso a Filipinas, diciendo que ya no podía trabajar. Al principio, con su familia, María parecía normal. Cocinaba, limpiaba, sonreía, pero se sobresaltaba con las voces fuertes. Olvidaba conversaciones, y a veces miraba a sus hijos con una tristeza silenciosa y asustada, como si no los reconociera del todo. Una noche, Ari, su esposo, llegó a casa y sintió olor a estofado. María estaba removiendo una olla grande, tarareando suavemente para sí misma. «¿Dónde están los niños?», preguntó. María señaló la estufa sin dejar de remover. Él se rió, pensando que era una broma. Pero cuando se acercó y levantó la tapa, su mundo se derrumbó. Dentro de la olla, flotando en el caldo, había un pequeño dedo humano. María lo miró con la mirada perdida, como si no comprendiera por qué estaba gritando. Su esposo, consumido por el horror y la ira, agarró un machete de la pared y la acuchilló en el rostro. La hoja le partió la mejilla de lado a lado. María se tambaleó hacia atrás y huyó hacia la noche, con la mitad del rostro desgarrado, sangrando. Se dice que todavía vaga por los caminos solitarios, susurrando entre lágrimas: «¿Has visto a mis hijos?», sin recordar jamás lo que le hizo a su propio hijo, porque esa no era María. María murió años atrás en aquella casa extranjera. La bruja Bell prometió una muerte. Tennessee, Estados Unidos, 1817. En el asentamiento de Red River, la familia Bell vivía en una granja aislada, rodeada de bosques y campos vacíos. La vida era tranquila, hasta que empezaron los susurros. Suaves golpes en las paredes por la noche. Sábanas que se movían solas. Y luego, una voz, clara, fría, dirigida a dos personas específicas: Betsy Bell, la hija menor, y su padre, John Bell. Para Betsy, las noches se volvieron una tortura. Oía su nombre susurrado desde los rincones oscuros de su habitación. Sentía que le tiraban del pelo cuando estaba sola. La voz se burlaba de ella cada vez que lloraba, cada vez que rezaba. Pero John Bell lo tuvo peor. La presencia lo maldecía abiertamente, prometiéndole que no viviría mucho más. Y John comenzó a enfermarse. Desarrolló violentos ataques de asfixia sin causa médica. Convulsiones que lo dejaban postrado durante días. Los doctores no encontraban nada mal en su cuerpo, pero él se deterioraba visiblemente. Y mientras su salud empeoraba, la voz repetía la misma advertencia cada noche: «Tu fin se acerca, John Bell». Una mañana de invierno, la familia encontró a John inconsciente en su cama. A su lado estaba el frasco de su medicina, pero lleno de un extraño líquido negro que nadie reconocía. John nunca despertó. Y mientras la familia permanecía de pie alrededor de su cuerpo, llorando, la voz habló desde las sombras de la habitación. Fría, satisfecha. «Le di esa dosis. Nunca volverá a despertar». Y entonces comenzó a cantar. Una canción de cuna, suave y escalofriante, mientras la familia Bell lloraba sobre el cadáver. Después de la muerte de John, la casa quedó en silencio. El espíritu destrozó a una familia y luego simplemente se fue. Hasta hoy, la muerte de John Bell es la única en la historia de Estados Unidos oficialmente atribuida a una entidad sobrenatural. Fue enterrada viva. Malasia, década de 1900, cerca de Kedah. Recién casada y ya embarazada, guardaba un secreto que nunca quiso revelar. El bebé había sido concebido antes de la boda. Su esposo lo descubrió poco después de la ceremonia. Y para salvar su orgullo, le dijo al pueblo que Air había huido por vergüenza. Días después, unos niños que jugaban cerca del platanar detrás de su casa notaron algo extraño en la tierra. Una mano, pálida, rígida, extendiéndose hacia arriba como si hubiera estado arañando su camino hacia la luz del día. Cuando los aldeanos cavaron, encontraron el cuerpo de Air. Sus uñas estaban partidas, llenas de tierra. Su boca estaba congelada a mitad de un grito. La habían enterrado viva,
con su bebé nonato todavía dentro de ella. Esa misma noche, su esposo desapareció. Por la mañana lo encontraron en el mismo bosque, con los ojos bien abiertos, tierra metida en la boca, leves moretones alrededor del cuello, sin huellas, sin forcejeo. Y entonces comenzó el fantasma. Los hombres que pasaban por el bosque de noche olían un intenso aroma a flores de frangipani, aunque ninguna crecía en esa zona. Las mujeres oían un suave llanto entre los platanares, y tarde en la noche, los agricultores escuchaban uñas raspando lentamente los troncos de los árboles. Es como algo afilando sus garras. Parte 3. Cuando el muerto devuelve el golpe. Ahora llegamos al final, y aquí es donde la narrativa cambia. Porque estas últimas dos historias no son sobre víctimas pasivas, son sobre almas que no buscan paz, buscan justicia o venganza. Julián Santana vivía solo en una isla, México, década de 1950, en los canales de Xochimilco. La mayoría de los agricultores trabajaban en las islas flotantes llamadas chinampas durante el día y se iban cada noche. Pero Julián eligió quedarse, durmiendo en una pequeña cabaña de madera, rodeado de agua oscura, cultivando vegetales en completa soledad. Una tarde, mientras trabajaba cerca de la orilla, Julián encontró algo flotando junto a su isla. Una niña, ahogada, sola. No había nadie más cerca. Nadie reportó una desaparición. Julián nunca supo quién era ni de dónde venía. Pero la imagen se le quedó pegada. Días después, una muñeca apareció enredada en los juncos de la orilla. Julián la colgó de un árbol como una pequeña ofrenda, esperando que el espíritu de la niña no se sintiera olvidado. Y luego, poco a poco, siguió añadiendo más. Muñecas viejas que encontraba en montones de basura. Juguetes dañados que intercambiaba con verduras en el mercado. Cada una colgada de los árboles de su isla, creyendo que cada muñeca le daba a la niña un amigo, una compañía, para que no vagara sola. Con los años, los árboles se llenaron. Cientos de muñecas. Rostros agrietados, ojos apagados, extremidades colgando. Los visitantes que llegaban en bote decían que sentían algo extraño en la isla, como si todas esas muñecas los estuvieran mirando. 50 años después, el sobrino de Julián vino a ayudarlo con la cosecha. Esa mañana, Julián le dijo algo extraño. La niña volvió a llamarme desde el agua. Su sobrino le restó importancia. Julián solía hablar así, como si llevara años conversando con alguien que solo él podía ver. Pero minutos después, Julián desapareció. Su sobrino buscó por toda la isla hasta llegar a la orilla del canal, y lo vio ahí, flotando boca abajo. Se ahogó exactamente en el mismo lugar donde, 50 años atrás, dijo que había encontrado a la niña. Hoy, la isla de las muñecas sigue ahí. Las muñecas siguen colgadas, deteriorándose lentamente. Y los visitantes dicen que algunas noches, si prestas atención, puedes oír a dos voces susurrando entre los árboles. Una de niña y una de un anciano. Sita solo quería volver a casa. India, principios del siglo XX, cerca de Junjunu, Rajastán. Allí su familia había concertado su matrimonio con un hombre respetado. Pero Sita amaba a otro, Ram Kishan, un peón agrícola, y estaba embarazada de él. Cuando lo reveló, la desgracia fue inmediata. Su familia, temiendo la humillación pública, la envió lejos, a casa de un primo en Sitamarhi, Bihar, a casi 1200 kilómetros de distancia, de todos los que conocía, del hombre que amaba. Allí la trataron como una carga, escondida, restringida, separada del mundo. Con el corazón roto, Sita planeó su escape. Una noche huyó a la carretera, exhausta y embarazada, suplicando a los autobuses que pasaban. Por favor, ayúdenme a volver a casa con mi esposo. La mayoría la ignoró, hasta que un hombre se detuvo. Afirmó que se dirigía hacia Rajastán. Sita confió en él. Le contó su historia. Creyó que finalmente iba a volver a casa. Pero él se salió de la carretera principal. La atacó, la violó y la abandonó en un campo vacío donde nadie podría encontrarla. Después de su muerte, los conductores que pasaban por ese tramo de carretera comenzaron a hablar de una mujer que hacía autostop en las noches, llorando suavemente. Por favor, ayúdenme a llegar a casa con mi esposo. Quienes se detenían con amabilidad decían que ella desaparecía de sus asientos sin abrir la puerta. Pero los conductores con malas intenciones tienen otra historia. Fueron encontrados fuera de la carretera, en zanjas, jurando haber visto a una mujer alejarse de sus faros, caminando con los pies torcidos hacia atrás. Y algunos nunca pudieron volver a conducir.
porque lo último que vieron antes del accidente fue su rostro en el espejo retrovisor, justo detrás de ellos, sonriendo. Hemos llegado al final, y si has llegado hasta aquí, ya lo viste. Ninguna historia empieza con un fantasma. Empieza con una persona. Con amor, esperanza, inocencia, y luego algo humano la rompe. Celos, abuso, vergüenza, silencio. Los fantasmas son solo el eco de un dolor que ni la muerte borró. Así que la pregunta no es cuál fue la más trágica, sino cuántas siguen pasando hoy sin que nadie las recuerde. Si este vídeo te hizo sentir algo, deja un like y suscríbete. Y si conoces una leyenda de tu zona, déjala en comentarios. Nos vemos en el próximo.